Ahí está. Acá el día de hoy nos acompaña nuestra amiga y colega Natalia Navarro desde España. Ella es trabajadora social clínica. A ver. A ver, chicos audiovisuales, no me veo en la pantalla. Bueno, mientras tanto, nuestra amiga y colega Natalia Navarro Ruano es trabajadora social clínica, terapeuta narrativa y licenciada en criminología. Combina su trabajo en el sector público en salud mental con sus proyectos Enredando y Narva Social, de asesoría social, acompañamiento terapéutico y formación. Ella está ahora en nuestro Congreso Internacional de Trabajo Social de Bienestar Social, la Salud Mental y el Talento Humano de las Organizaciones en la Era Digital. Muchísimas gracias, Natalia, por tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, si pudieras iniciar a ver tu presentación para que lo puedas colocar. Bueno, hola Carolina, hola a todas y a todos. Y sí, ahora mismo comparto la presentación. Pero, Carol, tengo un problema porque ha sido escucharte y me han empezado a dar muchas ganas de cambiar la presentación. Porque, claro, tú sigue hablas con de lo que estás haciendo. Tú sigue nomás. No hay problema. No, pero sí es verdad que ha sido un placer escucharte sobre cómo está el trabajo social clínico en otras geografías del mundo, porque es verdad que muchas veces nos pensamos poseedores de una sola realidad, en mi caso la realidad del trabajo social clínico en España, y el trabajo social clínico está muy, muy potente en otras geografías del mundo. Y bueno, si quieres comparto la presentación. Sí, Yo os sí, voy por favor. contando un poco cuál es todo. A ver. Vale, ya se me ve, ¿no? ¿Se ve ya la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. Perfecto. Pues bueno, lo primero, lo que te estaba diciendo, agradecerte la invitación, Carol, y agradecer a todas las personas que están viéndonos en directo y a aquellas personas que nos vayan a ver en diferido. Pues por estar aquí con todas vosotras y vosotros en este tercer Congreso Internacional de Trabajo Social, porque la verdad es que es un gustazo a las que yo he llegado desde las prácticas narrativas en las organizaciones con la palabra colaboración. Y más que con la palabra colaboración, el problema ha sido que cuando he estado pensando en la palabra colaboración, me ha venido muchísimo más a la mente la palabra competencia. Y os voy a contar un poco la historia de cómo han surgido estas reflexiones en las últimas semanas, pues para poderlas compartir con vosotros. Entonces, cuando Carolina me invita, ¿no?, a participar, leo el nombre del congreso, donde aparece bienestar social, aparece salud mental, aparece talento humano. Yo me enamoro de la propuesta de poder hablar sobre la colaboración y, claro, el tema es que tenemos que ajustarlo en las organizaciones y en un momento totalmente diferente al que hemos vivido la mayoría de nosotros en nuestra infancia, que es la famosa era digital. Como antes ha dicho Carolina, una especialidad del trabajo social es el trabajo social clínico, y no sé si muchas personas de las que nos están escuchando saben que uno de los modelos en los que se basa el trabajo social clínico son las prácticas narrativas o también llamadas terapia narrativa. Entonces, como yo, como trabajadora social clínica basada y guiada por las prácticas narrativas, me he
empecé a plantear cómo atravesábamos todos estos conceptos, sobre todo el concepto de competencia, el concepto de colaboración a través de las prácticas narrativas. Me pregunté por qué era importante reflexionar en todo esto, porque a lo mejor a mí yo me había venido arriba en la reflexión y no tenía ningún tipo de sentido. Y sobre todo me pregunté si todo esto nos afecta como trabajadores y trabajadoras sociales. Y os voy a contar la historia de todas estas reflexiones. Pero antes de contaros la historia, para aquellas personas que no conozcáis lo que son las prácticas narrativas o también llamada terapia narrativa, a mí me gusta compartir mucho la definición que nos hace la profesora Marta Campillo, una terapeuta narrativa mexicana, que dice que la narrativa es un modelo para la creación de conocimientos y de nuevos significados que se generan de la revisión y reedición de la historia personal. La narrativa trabaja con las historias, con la versión que la persona tiene sobre sí misma y su propia versión de la historia. Es decir, la terapia narrativa, las prácticas narrativas, que vuelvo a decir que es uno de los modelos en los que se basa el trabajo social clínico, realmente lo que plantea es que las personas nos construimos a través de las historias que nos cuentan sobre nosotros mismos y las historias que nos contamos sobre nosotros. Desde ese planteamiento, algunas de las bases, de los fundamentos en los que nos fundamentamos los terapeutas narrativas son que la persona es la persona y el problema es el problema. Una sola historia no abarca la totalidad de una vida porque somos seres multihistoriados, que todas las personas respondemos ante la adversidad, aunque nuestra respuesta no sea la adecuada o aunque la respuesta pueda estar invisibilizada, por ejemplo, desde la congelación o el silencio. Y una muy importante, que cada persona es experta en su propia vida. Hoy nos juntamos muchísimos expertos aquí en este tercer congreso internacional, pero experto en la vida de cada uno solo somos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Y por qué os he soltado todo este rollo? Todo este rollo os lo he soltado por esa historia que yo me he empezado a crear de cómo reflexionar sobre la colaboración, pensando además en la competencia. Porque Carolina ahora ha estado comentando cómo estaba el trabajo social clínico, sobre todo en Perú y en otras geografías, ¿no? Pero el trabajo social clínico en España está en una situación bastante delicada porque hay mucha competencia. Si están con YouTube, si lo pudieran apagar porque se hace interferencia con la transmisión. Eco. Sí, eco. Por favor, no entren en narrativas. Os he dado unas pequeñas pinceladas de los fundamentos en los que nos basamos, sencillamente para plantearnos qué tipo de historias nos hemos contado nosotros mismos acerca, en este caso, de la competencia. Porque en prácticas narrativas diferenciamos lo que son las historias dominantes, las verdades absolutas que nos han explicado y parece ser que nos tenemos que aceptar sin cuestionar, y las historias alternativas, que es esas historias que realmente empezamos a cuestionar, a criticar y a construir entre nosotros mismos. Os he compartido una imagen de un álbum de fotos, justamente para que pongamos como un ejemplo de cómo hemos podido construir entre todos o de forma individual esa historia dominante de la competencia. Entonces, en mi propia historia, yo hubiera elegido, o en este momento estaría eligiendo, una foto en el jardín de infancia, donde he entrado en competencia. Ahora, desde la adultez, empiezo a entender que he entrado en competencia con otros niños y niñas, sencillamente para la atención de la profesora del profesor. Elegiría seguramente en el colegio una foto de algún recital, de algún espectáculo donde he entrado en competencia con otros niñas y niños para sencillamente ser la mejor. En la adolescencia, justamente antes de la entrada a la universidad, tengo muy clavado que elegiría una foto que habla sobre mi historia dominante de la competencia, en la que mi padre, con toda su buena intención, me dice: estudia lo que estudies, pero
podía estudiar lo que quisiera, pero sé la mejor. Y así sucesivamente. Yo podría hacer una historia sobre cómo se ha construido la competencia en mi vida a través de una serie de fotografías que lo único que argumentarían en mi vida es que hay que ser competente, pero no competente de habilidad, sino competencia de rivalidad, que es lo contrario a la colaboración desde mi punto de vista. Y sigo con ese análisis, y en ese análisis y en esta historia que me he estado contando a mí misma hoy que os estoy compartiendo, me pregunto cómo es la historia dominante de la competencia en el trabajo social. Entre los profesionales de trabajo social, que hay una cosa que siempre me llama la atención, que es cómo nuestra profesión tan bonita, en algunas ocasiones podemos ser tan competitivos entre nosotros, y cómo, por lo menos en España, la experiencia, cómo los profesionales de trabajo social entramos en competencia con otras profesiones, como puede ser el tema, por lo menos en España, de el trabajo social clínico versus los psicólogos. Y sigo con mis reflexiones, porque la siguiente reflexión a la que llego es, si esta es mi experiencia de cómo he creado mi historia dominante de la competencia y la he cotejado con otra serie de personas y parece ser que es bastante habitual, cómo esta historia realmente afecta a nuestro bienestar social y colectivo, a la salud mental y una de las razones de este congreso. ¿Cómo puede la competencia afectar al estilo de las organizaciones? ¿Qué tipo de organizaciones estamos construyendo? Porque yo no digo ni que la competencia sea ni buena ni mala, pero que la competitividad de la rivalidad puede llegar a ser muy, muy, muy peligrosa. Bueno, ¿y cómo pasamos de la competencia a la colaboración? Pues para mí, desde las prácticas narrativas, es realizando actos de resistencia. Y sobre todo deconstruyendo el concepto de competencia, insisto, el de competencia como rivalidad, un poco algunas veces salvaje. En prácticas narrativas nos gusta generar, tanto para nosotros como las personas, grupos y comunidades que acompañamos, historias alternativas. Entonces, ¿cómo crear historias alternativas, historias de monólogo? Pero me gustaría pensar que esto no se va a quedar en un monólogo, deconstruyendo esta historia dominante de la competencia entre los propios trabajadores sociales y entre los trabajadores sociales y otras profesiones. Voy cambiando de vez en cuando de pantalla y por eso me quedo callada. Y claro, ¿cómo repensar esta colaboración en la era digital? Y yo decía, madre mía, si esto lo que está construyendo hoy Carolina es un acto de colaboración, es un acto de resistencia frente a la competencia como colaboración, porque estamos diferentes personas de diferentes geografías compartiendo conocimientos y sobre todo generando nuevos conocimientos. También repienso la colaboración en la era digital con los miles de grupos de WhatsApp que todos tenemos, donde compartimos también y colaboramos y nos apoyamos los unos a los otros, con los Google Drive, o sea, con todos los que son las plataformas de compartir conocimientos habidos y por haber. Pero claro, de esa colaboración a la competencia, rivalidad, algunas veces como que nos encontramos con un pequeño paso que nos distancia la una de la otra. Y en la era digital me gusta prestar especial atención a las redes sociales. Cómo lo que en un momento dado puede ser planteado desde la colaboración se puede versar en competencia sencillamente para tener más seguidores, para estar más visible y cómo este discurso que nos están metiendo la era digital, que es maravillosa pero tiene su peligrosidad, este discurso nos hace situarnos en sitios muy alejados a la colaboración.
si nosotros dejamos un poquito afuera esa historia dominante de la competencia y empezamos a asumir historias de colaboración en la era digital, pregunto si podremos hacer un cambio en el bienestar social, si podremos hacer un cambio en la salud mental colectiva y en la salud mental individual. Sobre todo me pregunto cómo va a ser cuando las trabajadoras sociales tengamos para ser los que mejores intervenimos o los que hacemos. Con estas reflexiones estoy viendo a las personas que estáis en la sala, pero me gustaría invitarnos a hacer un pequeño acto, una reflexión que promueva la colaboración, promueva la colaboración. Es que digo que la mayoría de vosotros que en un momento en la dibujéis algo simbólico que os conecte con otra persona. Los habéis intentado, no sé si mejor o peor, os puedo transmitir de construir este dibujo. Es que os invito a que lo hagáis en un momento. No solo quedarse ahí. Una acto de resistencia no es solo no escolar. Entonces me gustaría, no sé si alguien ha hecho en un momento el dibujo. Si alguien lo ha hecho, que lo levante y lo deje. Me gustaría que os pudierais Natalia, ¿estás presentando una música? Porque se escucha una música. Sí. ¿Está interfiriendo mucho la música? Sí, se escucha en toda la lectura. Pero bueno, a lo mejor estos segundos os ha dado la oportunidad de hacer ese pequeño dibujo. Entonces, no es sencillamente ese dibujo como acto de resistencia. Yo lo que os invito es y que mañana en vuestros espacios de estudiantes, en vuestras organizaciones, le expliquéis a una persona que consideréis qué significa ese dibujo y qué puede en un momento dado significar competencia y cómo puede ser aliarnos con la colaboración en nuestras organizaciones para favorecer nuestra salud mental, nuestro bienestar social. Y ya el colmo de los colmos sería intentar crear una cadena de actos de resistencia. Si solo lo que me he estado preguntando es qué bonito sería poner algo diferente en las redes sociales, no solo algo relativo a cómo situarnos los trabajadores sociales o cómo vender nuestros servicios, sino hacer una cadena de actos de resistencia con estos pequeños dibujos, con estas pequeñas viñetas, donde lo que invitemos es a otras personas a entrar en esa historia alternativa de la colaboración, donde los trabajadores y las trabajadoras sociales, seamos de la especialidad que seamos, no entremos tanto en competencia, sino que participemos en espacios muchísimo más beneficiosos para todos nosotros. Y hasta aquí os puedo contar esta historia de reflexiones tan extrañas que he tenido y que me ha parecido interesante compartir con todas y todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Los aplausos de las chicas. ¿Estás viendo, no, Natalia? ¿Estás viendo al público? ¿Los ven? ¿Nos ves? Sí, os acabo de ver, sí. Nosotros no podemos ver, pero ella sí nos ve a nosotros. Qué bueno, muchísimas gracias, Natalia. Os invito a hacer un pequeño acto de resistencia, ahora que veo a Alexi Bustos también con nosotros, otro terapeuta narrativo, que también es de actos de resistencia, que entre todos hagamos esos actos de resistencia frente a esa competencia, rivalidad, y entremos más en líneas de colaboración. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Aquí está ahora nuestro amigo y compañero
Alexis Bustos viene desde Chile. A ver, no sé, ¿me ves en la cámara, Natalia? ¿Me veo? Porque yo no me veo. Ya. A ver, acá quieren hacerte una pequeña preguntita, Natalia. A ver, a ver, da. Buenos días. Gracias por tu exposición, ¿no? Quería, como has tratado todo lo que es la práctica, todo lo que es el trabajo clínico, trabajo social, y cómo estarían ustedes, o sea, como un ejemplo que se está llevando a cabo social en lo que es la parte, o sea, lo que has enfocado a la parte clínica de trabajo social. ¿Nos podrías dar un pequeño ejemplo? Acá nos pide un ejemplo de trabajo social clínico que se esté llevando a cabo allí en España, en de la parte narrativa. Vale, yo puedo compartir mi propia experiencia. Como bien ha dicho antes Carol, yo comparto mi espacio laboral en el sistema público, concretamente en salud mental y a nivel privado. Entonces, yo en el sistema público intento incorporar las prácticas narrativas, el trabajo social clínico en la intervención que hago con las familias. Sin claro, no deja de ser sistema público con muy poco tiempo de organización y demás, pero sí invitar a las personas a... Sí, gracias Natalia. Ahora sí damos pase a comparado nuestro... con lo que estáis diciendo, como has comentado tú, Carol, cómo está el trabajo social en Perú y, por ejemplo, una ratio que me ha llamado muchísimo la atención de que en las empresas de 100 trabajadores tiene que haber un trabajador social. En España sí Sí. estamos todavía alejados, ¿eh? En España, con el surgimiento del estado de bienestar, se tuvo que hacer un esfuerzo muy considerable, esto ya es una opinión personal, en la construcción del estado del bienestar y los servicios sociales públicos y nos desligamos mucho de la parte terapéutica del trabajo social. Y ahora, con personas como Jonathan, con la Asociación Española de Trabajo Social Clínico, con unas miles de colaboraciones que estamos haciendo en otras geografías del mundo, pues volvemos a poner peso en el trabajo social, en esa dimensión terapéutica. Muchísimas gracias por la explicación, Natalia. Así es, y nosotros también tratamos de visibilizar el trabajo social clínico aquí en el Perú.